Cierra la puerta, apaga las luces y prepárate, porque lo que escucharás puede perseguirte en tus sueños. Antes de comenzar, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde se esconde el terror. Ahora sí, comencemos. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Situaciones que desafían toda lógica y que nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad. Durante años pensé que las historias de fantasmas y apariciones eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero después de lo que viví en aquel trabajo nocturno, ya no puedo dormir tranquilo. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Ruiz y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y durante mucho tiempo trabajé como guardia de seguridad en diferentes lugares. La historia que voy a contar sucedió hace 2 años, pero todavía siento escalofríos cuando la recuerdo. Es tan real como las palabras que están leyendo ahora. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en una fábrica de zapatos. La economía estaba difícil y necesitaba dinero urgente para pagar la renta y mantener a mi familia. Mi esposa María estaba embarazada de nuestro segundo hijo y no podíamos permitirnos estar sin ingresos ni un día más. Fue entonces cuando mi primo Raúl me habló de un trabajo en una empresa de vigilancia. Necesitaban guardias para el turno nocturno en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El pago era bueno, mejor que cualquier otra cosa que pudiera conseguir en esos días. La única condición era trabajar completamente solo durante toda la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El edificio se llamaba Torre Empresarial San Miguel. Era una construcción de 12 pisos que había sido muy próspera en los años 80 y 90, pero que ahora estaba prácticamente vacío. Solo quedaban 3 o 4 oficinas ocupadas en los primeros pisos. El resto del edificio permanecía en completa oscuridad durante las noches. Mi primer día de trabajo fue un martes de octubre. Recuerdo que hacía mucho frío y llovía ligeramente cuando llegué al edificio. El supervisor de la empresa de seguridad, un hombre mayor llamado Don Esteban, me esperaba en la entrada principal para explicarme mis responsabilidades. Don Esteban era un señor de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de los ojos. Algo en su manera de hablar me hizo sentir incómodo desde el primer momento. Cuando le pregunté por qué el trabajo pagaba tan bien, solo me dijo que era porque muy pocas personas duraban más de un mes en ese puesto. «Mire, joven Carlos», me dijo mientras me entregaba las llaves y una linterna. «Su trabajo es muy sencillo. Solo tiene que caminar por el edificio cada 2 horas para asegurarse de que todo esté en orden. Revise cada piso, cada pasillo, cada oficina que esté abierta. Anote todo en esta bitácora y no se vaya hasta que llegue el guardia del turno de día». Le pregunté si había tenido problemas de seguridad anteriormente, pero don Esteban evitó responder directamente. Solo me dijo que mantuviera siempre la linterna conmigo porque a veces se iba la luz eléctrica sin previo aviso. También me advirtió que no tratara de usar el elevador después de medianoche, porque se descomponía frecuentemente. El lobby del edificio era amplio pero estaba muy deteriorado. Las paredes tenían manchas de humedad y varios de los focos del techo no funcionaban. Había una pequeña oficina para el guardia junto a la entrada principal, con una mesa, una silla y un teléfono viejo. También tenía un pequeño televisor en blanco y negro que apenas se veía. Durante las primeras horas de mi primer turno todo parecía normal. Hice mis rondas por los primeros 4 pisos, revisé las pocas oficinas que estaban ocupadas y anoté todo en la bitácora. El silencio era absoluto, solo se escuchaba el sonido de mis pasos en los pasillos vacíos y el viento golpeando las ventanas del edificio. Pero fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Estaba sentado en la oficina del guardia viendo televisión, cuando escuché claramente el sonido del elevador moviéndose. El ruido era inconfundible. Las puertas abriéndose y cerrándose, el motor funcionando, los cables deslizándose. Me pareció muy raro porque don Esteban me había dicho específicamente que no usara el elevador después de medianoche. Pensé que tal vez alguien se había quedado trabajando hasta tarde en alguna de las oficinas y decidí ir a investigar. Cuando llegué hasta donde estaba el elevador, vi que estaba completamente detenido en la planta baja.
Las puertas estaban cerradas y no había ninguna luz encendida en el panel de botones. Pero yo había escuchado claramente el sonido del elevador funcionando solo unos minutos antes. Decidí subir por las escaleras para revisar los pisos superiores. Quería asegurarme de que no hubiera nadie en el edificio que no debería estar ahí. Subí lentamente, alumbrando cada escalón con mi linterna. El eco de mis pasos resonaba en toda la escalera de manera inquietante. Cuando llegué al 5º piso, escuché algo que me heló la sangre. Era el sonido de una máquina de escribir funcionando. Alguien estaba escribiendo en una oficina. Las teclas sonaban de manera rítmica y constante. El sonido venía del fondo del pasillo, donde había varias oficinas que supuestamente estaban vacías desde hacía años. Caminé muy despacio por el pasillo, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que quien fuera que estuviera escribiendo podría escucharlo. La luz de mi linterna temblaba porque mis manos no podían mantenerse quietas. El sonido de la máquina de escribir se hacía más fuerte conforme me acercaba. Venía específicamente de la oficina que estaba al final del pasillo, la número 507. Cuando llegué hasta la puerta, pude ver que había una luz tenue saliendo por debajo. Alguien definitivamente estaba adentro. Toqué la puerta suavemente y pregunté si había alguien ahí. El sonido de la máquina de escribir se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé varios minutos, pero nadie respondió. Volví a tocar la puerta, esta vez un poco más fuerte, pero seguía sin haber respuesta. Probé girar la perilla de la puerta y para mi sorpresa estaba abierta. La empujé lentamente y alumbré el interior de la oficina con mi linterna. Lo que vi me dejó completamente confundido. La oficina estaba completamente vacía. No había escritorios, ni sillas, ni máquinas de escribir. No había absolutamente nada. Solo las paredes desnudas y un piso cubierto de polvo que claramente no había sido perturbado en mucho tiempo. No había manera de que alguien hubiera estado escribiendo ahí solo unos momentos antes. Me quedé parado en la entrada de esa oficina vacía durante varios minutos, tratando de entender lo que había pasado. Revisé mi linterna para asegurarme de que funcionara bien. Alumbré cada rincón de la habitación, pensando que tal vez había una máquina de escribir escondida en algún lugar. Pero no había nada. La única explicación que se me ocurría era que el sonido había venido de otra oficina. Tal vez me había confundido con el número de puerta, o el eco había distorsionado la dirección del ruido. Decidí revisar todas las oficinas de ese piso para estar completamente seguro. Salí de la oficina 507 y caminé por todo el 5º piso. Probé la perilla de cada puerta. Algunas estaban cerradas con llave, pero las que pude abrir estaban todas vacías. No había ningún signo de que alguien hubiera estado trabajando en ninguna de ellas. El polvo y las telarañas cubrían todo, como si nadie hubiera entrado ahí en años. Regresé a la planta baja sintiéndome muy nervioso. Anoté en la bitácora lo que había escuchado, pero cuando lo escribí en papel, sonaba tan absurdo que pensé que tal vez don Esteban pensaría que estaba loco. Decidí no mencionar los detalles, y solo escribí que había revisado todos los pisos y que todo estaba en orden. El resto de mi primer turno pasó sin más incidentes extraños. Cuando llegó el guardia del turno de día, un señor llamado Roberto, me preguntó cómo había estado mi primera noche. Le dije que todo había estado tranquilo, pero algo en su expresión me hizo pensar que sabía que no le estaba diciendo toda la verdad. Durante los siguientes días traté de convencerme de que lo que había escuchado tenía una explicación lógica. Tal vez había sido el viento, o las tuberías del edificio, o simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero en el fondo sabía que lo que había oído era real. Mi segunda noche de trabajo fue el jueves. Esta vez llegué al edificio más preparado mentalmente. Había decidido que si volvía a escuchar algo extraño, investigaría más a fondo sin dejarme llevar por el miedo. Necesitaba ese trabajo, y no podía permitir que unos ruidos raros me asustaran. Las primeras horas transcurrieron normalmente. Hice mis rondas regulares y me senté en la oficina del guardia a ver televisión. Pero alrededor de la 1 de la madrugada comenzaron a suceder cosas aún más perturbadoras que la noche anterior.
Esta vez empezó con el sonido de pasos en el piso de arriba. No eran pasos normales de una persona caminando. Era como si alguien arrastrara los pies muy lentamente por el pasillo. El sonido era constante y rítmico, como si fuera de una persona que tenía dificultades para caminar normalmente. Los pasos venían del segundo piso, justo encima de donde yo estaba sentado. Podía escucharlos claramente moviéndose de un lado a otro del pasillo. Duraron aproximadamente 10 minutos, y luego se detuvieron completamente. Esperé un momento para ver si volvían a empezar, pero todo quedó en silencio. Tomé mi linterna y subí al segundo piso para investigar. Cuando llegué arriba, revisé todo el pasillo cuidadosamente. No había nadie. Todas las oficinas estaban cerradas y no había señales de que alguien hubiera estado caminando por ahí. Pero entonces noté algo que me llamó la atención. En el piso del pasillo había marcas extrañas en el polvo. No eran huellas de zapatos normales. Parecían más bien como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por todo el pasillo. Las marcas iban de un extremo al otro, exactamente siguiendo el patrón de los pasos que había escuchado. Me arrodillé para examinar las marcas más de cerca. Eran muy extrañas. Parecían marcas de arrastre, pero también había algunas que se veían como huellas de pies desnudos. Y lo más perturbador de todo era que algunas de las huellas se veían mojadas, como si quien las hubiera hecho tuviera los pies húmedos. Seguí las marcas hasta el final del pasillo, donde terminaban justo frente al elevador. Revisé el elevador, pero estaba exactamente como siempre, detenido en la planta baja con las puertas cerradas. No había manera de que alguien hubiera usado el elevador sin que yo me diera cuenta. En ese momento escuché algo que me hizo saltar del susto. Era el sonido del teléfono de la oficina del guardia sonando. Bajé corriendo las escaleras para contestar, pensando que tal vez era una emergencia o alguien de la empresa de seguridad queriendo verificar que todo estuviera bien. Llegué a la oficina y levanté el teléfono, pero no había nadie en la línea. Solo se escuchaba un ruido extraño, como estática mezclada con algo que sonaba como respiración muy suave. Dije, «Hola», varias veces, pero nadie respondió. El sonido continuó durante aproximadamente 1 minuto y luego la línea se cortó completamente. Revisé el teléfono para asegurarme de que estuviera funcionando correctamente. Tenía tono de marcado y parecía estar trabajando normalmente. Pero ¿quién había llamado en plena madrugada y por qué no había hablado? Decidí llamar a la empresa de seguridad para reportar la llamada extraña. Marqué el número que don Esteban me había dado para emergencias. Sonó varias veces hasta que alguien contestó. Era don Esteban, pero su voz sonaba muy cansada. «Carlos, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema en el edificio?» «Don Esteban, disculpe que lo moleste tan tarde. Quería reportar que recibí una llamada extraña hace unos minutos. Alguien llamó pero no habló, solo se escuchaba ruido en la línea». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente don Esteban habló, pero su voz sonaba diferente, más seria. «Carlos, escúcheme muy bien. Si vuelve a recibir una llamada como esa, no conteste el teléfono. Déjelo sonar hasta que se detenga solo. ¿Me entiende?» «Pero don Esteban, ¿por qué? ¿Qué pasa si es una emergencia?» «Solo haga lo que le digo, Carlos. Y otra cosa importante. Si escucha ruidos extraños en el edificio, no vaya a investigar solo. Quédese en la oficina del guardia hasta que amanezca. Es por su propia seguridad». La conversación terminó ahí. Don Esteban colgó sin explicar nada más. Sus palabras me dejaron aún más nervioso de lo que ya estaba. Era obvio que él sabía algo sobre el edificio que no me había contado cuando me contrató. El resto de esa noche traté de mantenerme despierto y alerta, pero no pasó nada más extraño. Cuando llegó Roberto en la mañana, tenía ojeras y se veía muy cansado. Le pregunté si alguna vez había tenido experiencias raras durante sus turnos, pero cambió de tema rápidamente. «Carlos», me dijo antes de irse, «un consejo de amigo. Si este trabajo se vuelve demasiado difícil para usted, mejor busque otra cosa. No vale la pena arriesgar su tranquilidad mental por unos pesos». Sus palabras me quedaron resonando en la cabeza todo el día, pero yo necesitaba el dinero desesperadamente. María estaba cada vez más cerca de dar a luz y los gastos médicos eran altos.
No podía permitirme dejar el trabajo, sin importar lo extraño que fuera el edificio. Mi tercera noche fue cuando las cosas empeoraron de verdad. Llegué al trabajo con una sensación muy mala en el estómago. Algo me decía que esa noche iba a ser diferente, pero traté de ignorar esos pensamientos y concentrarme en mis responsabilidades. Durante mi primera ronda, alrededor de las 11:30 de la noche, noté que el elevador estaba en el 7º piso. Esto me pareció muy raro porque siempre lo había visto en la planta baja. Decidí usar las escaleras como siempre, pero anoté mentalmente que debía revisar por qué el elevador estaba arriba. Cuando llegué al 7º piso, las puertas del elevador estaban abiertas. Esto era completamente anormal. Las puertas de los elevadores no se quedan abiertas solas durante tanto tiempo. Me acerqué para investigar y lo que vi me hizo sentir un frío terrible en todo el cuerpo. Dentro del elevador había agua. El piso estaba completamente mojado, como si alguien con la ropa empapada hubiera estado ahí recientemente. Pero lo más perturbador no era el agua, sino el olor. Era un olor terrible, como a humedad mezclada con algo podrido. Era tan fuerte que tuve que taparme la nariz con la camisa. Presioné el botón para cerrar las puertas del elevador y enviarlo de regreso a la planta baja. No quería seguir viendo ese charco de agua extraña. Las puertas se cerraron lentamente y el elevador comenzó a bajar. Pude escuchar el sonido del agua moviéndose dentro mientras bajaba. Continué con mi ronda por el 7º piso, pero me sentía muy incómodo. Cada sombra me parecía amenazante y cada sonido me hacía saltar. Quería terminar rápido y regresar a la seguridad de la oficina del guardia en la planta baja, pero cuando estaba revisando la última oficina del 7º piso, escuché algo que me dejó paralizado de terror. Era el sonido del elevador subiendo otra vez. Podía escucharlo claramente. El motor funcionando, los cables moviéndose, las puertas abriéndose cuando llegó al 7º piso. Me volteé lentamente hacia donde estaba el elevador. Las puertas estaban abiertas otra vez, pero ahora no solo había agua en el piso. Había huellas mojadas saliendo del elevador y dirigiéndose hacia el pasillo donde yo estaba parado. Las huellas eran de pies desnudos y estaban completamente mojadas. Podía ver cada detalle: los dedos, el arco, el talón. Pero lo más aterrador era que las huellas parecían estar apareciendo mientras yo las miraba, como si alguien invisible estuviera caminando y dejando rastros húmedos en el piso. Las huellas se acercaban hacia donde yo estaba. Podía escuchar el sonido de pasos mojados en el piso, pero no podía ver a nadie. Era como si una persona empapada estuviera caminando directamente hacia mí, pero fuera completamente invisible. No pude soportarlo más. Corrí hacia las escaleras y bajé tan rápido como pude. Mis pasos resonaban en toda la escalera y mi respiración era tan fuerte que parecía que mis pulmones iban a explotar. No paré de correr hasta que llegué a la oficina del guardia en la planta baja. Me senté en la silla temblando como una hoja. Mis manos no podían mantenerse quietas y tenía sudor frío por toda la cara. Traté de calmarme diciéndome que todo había sido mi imaginación, pero sabía que lo que había visto era real. Decidí llamar a don Esteban otra vez. Necesitaba saber qué estaba pasando en ese edificio. Marqué su número con manos temblorosas. Contestó después de varios timbrazos, pero su voz sonaba como si hubiera estado esperando mi llamada. «Carlos, ¿qué pasó ahora?» «Don Esteban, necesito que me diga la verdad. ¿Qué pasó en este edificio? ¿Por qué suceden estas cosas extrañas?» Hubo un silencio largo. Podía escuchar que don Esteban estaba respirando pesadamente del otro lado de la línea. Finalmente habló, pero su voz sonaba muy triste. «Carlos, hace 5 años hubo un accidente en ese edificio. Una señora que trabajaba como secretaria se quedó trabajando muy tarde una noche. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero la encontraron al día siguiente en el elevador. Se había ahogado». «¿Se ahogó? ¿Cómo es posible que alguien se ahogue en un elevador?» «El elevador se descompuso entre el 7º y 8º piso. Una tubería se rompió y el agua comenzó a llenarlo. Ella quedó atrapada adentro y no pudo salir. Cuando los bomberos finalmente lograron abrir las puertas, ya era demasiado tarde». La información me impactó como un golpe en el estómago. Todo comenzaba a tener sentido. El agua en el elevador, las huellas mojadas,
los pasos extraños. Don Esteban, ¿por qué no me dijo esto antes? ¿Por qué me contrató sabiendo que estas cosas pasan? Porque necesitamos que alguien cuide el edificio, Carlos. Y porque pensé que tal vez usted sería diferente. Algunos guardias no experimentan nada raro, pero parece que ella lo ha notado. ¿Ella me ha notado? ¿Qué significa eso? La señora que falleció se llamaba Elena Vázquez. Tenía 45 años y trabajaba en el 7º piso. Desde que pasó el accidente, varios guardias han reportado experiencias similares a las suyas. Algunos duran una semana, otros solo una noche. Usted ya lleva 3 días, lo cual es más de lo que la mayoría aguanta. Don Esteban, yo no puedo seguir trabajando aquí. Esto es demasiado para mí. Lo entiendo, Carlos, pero piénselo bien. El pago es bueno y su familia necesita el dinero. Además, Elena nunca ha lastimado a nadie. Solo está ahí. Tal vez solo quiere compañía durante las noches. La conversación terminó sin que yo diera una respuesta definitiva. Don Esteban tenía razón sobre el dinero. María iba a dar a luz en cualquier momento y no podíamos permitirnos que yo dejara el trabajo. Pero también sabía que mi salud mental estaba comenzando a deteriorarse. Decidí quedarme esa noche y ver si podía aguantar hasta el final de mi turno. Pero las cosas empeoraron mucho después de medianoche. Estaba sentado en la oficina del guardia tratando de ver televisión cuando escuché el elevador moviéndose otra vez. Esta vez decidí no ir a investigar. Recordé las palabras de don Esteban sobre no investigar los ruidos extraños, pero entonces escuché algo nuevo. Era el sonido de alguien tocando las puertas de las oficinas en el 7º piso. Era un sonido suave pero constante. Toc, 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 toc. Se repetía cada pocos segundos y podía escucharlo claramente desde la planta baja. El sonido continuó durante casi una hora. Toc, 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 toc. Era como si alguien estuviera buscando una oficina específica, tocando puerta por puerta. Pero yo sabía que todas las oficinas del 7º piso estaban vacías desde hace años. Alrededor de las 3 de la madrugada, el sonido se detuvo abruptamente. Todo quedó en silencio otra vez. Pensé que tal vez por fin podría tener un momento de paz, pero me equivocaba completamente. Unos minutos después escuché pasos bajando por las escaleras. Eran pasos lentos y pesados, como si la persona que los hacía tuviera dificultades para caminar. Podía escuchar cada paso claramente. Paso, pausa, paso, pausa, paso, pausa. Los pasos se acercaban cada vez más a la planta baja. Podía seguir su progreso. 7º piso, 6º piso, 5º piso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Sabía que pronto llegarían a la planta baja, donde yo estaba. Cuando finalmente llegaron al primer piso, se detuvieron justo afuera de la oficina del guardia. Podía escuchar respiración suave del otro lado de la puerta. Era la respiración de alguien que había hecho un gran esfuerzo, como si hubiera estado corriendo o subiendo escaleras durante mucho tiempo. La respiración continuó durante varios minutos. Yo estaba sentado en la silla, completamente inmóvil, tratando de no hacer ningún ruido. Tenía tanto miedo que no podía ni siquiera parpadear normalmente. Entonces la perilla de la puerta comenzó a moverse muy lentamente. Podía ver cómo giraba milímetro a milímetro. El metal hacía un sonido suave pero terrorífico. Sabía que en cualquier momento la puerta se abriría y tendría que enfrentar lo que fuera que estuviera del otro lado, pero de repente, todo se detuvo. La perilla dejó de moverse y la respiración se desvaneció gradualmente hasta desaparecer por completo. El silencio regresó al edificio, pero yo sabía que no había terminado. Elena estaba ahí, en algún lugar, esperando. Pasé el resto de esa noche despierto, vigilando la puerta y rezando para que amaneciera pronto. Cuando Roberto llegó en la mañana, me vio y inmediatamente supo que algo terrible había pasado. Carlos, se ve espantoso. ¿Qué pasó anoche? Elena estuvo aquí. Trató de entrar a la oficina. Roberto no se sorprendió por mi respuesta. Solo asintió con tristeza. Ya era hora de que supiera la verdad. Elena aparece cada vez más seguido. Al principio solo eran ruidos ocasionales, pero en los últimos meses se ha vuelto más persistente. ¿Por qué nadie me advirtió sobre esto?
Porque necesitamos el trabajo, Carlos. Todos lo necesitamos. Pero también porque algunos pensamos que tal vez Elena solo necesita que alguien la ayude a irse. Esa tarde no pude dormir nada. Le conté todo a María esperando que me dijera que estaba loco o que eran solo nervios por el trabajo nuevo, pero ella me escuchó con atención y al final me dijo algo que me heló la sangre. Carlos, desde que empezaste a trabajar ahí he tenido sueños muy raros. Sueño con una mujer mojada que está parada junto a nuestra cama. No dice nada, solo me mira. Y anoche soñé que me decía que quería conocer a nuestro bebé. Las palabras de María me confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. Elena no solo estaba en el edificio, me había seguido hasta mi casa. De alguna manera, mi presencia en ese lugar había creado una conexión entre nosotros que no podía romperse fácilmente. Esa noche regresé al trabajo sabiendo que sería mi última vez. Había decidido renunciar sin importar las consecuencias económicas. Mi familia era más importante que cualquier cantidad de dinero, pero Elena no iba a dejar que me fuera tan fácilmente. Desde el momento en que entré al edificio, supe que algo era diferente. El aire se sentía más pesado, más frío. Había un olor a humedad por todas partes, como si el edificio entero estuviera empapado. Durante mi primera ronda, encontré agua goteando de los techos en varios pisos. No había ninguna explicación lógica para esto. No estaba lloviendo afuera y las tuberías no tenían fugas visibles, pero el agua seguía cayendo, formando charcos en los pasillos. Cuando llegué al 7º piso, vi que todas las puertas de las oficinas estaban abiertas. Esto era imposible porque yo las había visto cerradas la noche anterior. Caminé por el pasillo revisando cada oficina, y en todas encontré lo mismo. Charcos de agua en el piso y huellas húmedas por todas partes. En la oficina 507, la misma donde había escuchado la máquina de escribir la primera noche, encontré algo que me hizo entender que Elena había estado esperando este momento durante mucho tiempo. En la pared del fondo, escrito con agua, había un mensaje que decía: «No te vayas, Carlos, estoy sola aquí». Las letras estaban hechas con gotas de agua que corrían lentamente hacia abajo. Era como si alguien hubiera mojado su dedo y hubiera escrito en la pared solo unos minutos antes. Pero no había nadie más en el edificio excepto yo. Salí de esa oficina corriendo y bajé directamente a la planta baja. Ya no me importaba terminar mi turno o hacer mis rondas regulares. Solo quería sobrevivir hasta que amaneciera y poder irme para siempre. Pero cuando llegué a la oficina del guardia, encontré que mi linterna se había apagado. Traté de encenderla, pero no funcionaba. Revisé las baterías, pero parecían estar bien. El problema no era técnico. La oficina estaba completamente oscura, excepto por la luz tenue que entraba por las ventanas desde la calle. Me senté en la silla y esperé, sabiendo que Elena vendría a verme una vez más. No tuve que esperar mucho tiempo. Alrededor de las 2 de la madrugada escuché el elevador bajando lentamente desde el 7º piso. Esta vez no traté de ignorarlo. Sabía que tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. El elevador se detuvo en la planta baja y las puertas se abrieron con un sonido metálico que resonó por todo el lobby. Podía escuchar agua corriendo desde donde estaba sentado. Una cantidad enorme de agua estaba saliendo del elevador y esparciéndose por el piso del lobby. Entonces escuché su voz por primera vez. «Carlos», dijo suavemente, «¿por qué quieres irte?». La voz venía directamente del elevador. Era la voz de una mujer de mediana edad, pero sonaba ahogada, como si estuviera hablando desde debajo del agua. «Elena», respondí tratando de mantener mi voz firme. «Sé lo que te pasó, sé que fue terrible, pero yo no puedo ayudarte. Tengo una familia». «Yo también tenía una familia», respondió ella. «Tenía un esposo y 2 hijos, trabajaba hasta tarde para darles una vida mejor, igual que tú». Sus palabras me llegaron al corazón porque sabía que tenía razón. Elena y yo no éramos tan diferentes. Los dos habíamos trabajado turnos nocturnos para mantener a nuestras familias. «Elena, lo siento mucho por lo que te pasó, pero no puedo quedarme aquí. Mi esposa está esperando un bebé y me necesita». «Tu esposa ya me conoce», dijo Elena y su voz sonaba más cerca ahora. «He estado visitándola en sus sueños. Es una mujer muy bonita. Y su bebé va a ser muy especial».
El terror se apoderó de mí completamente. Elena no solo me había seguido a casa en mis pensamientos, había estado realmente ahí, con María, mientras yo no estaba. «No te acerques a mi familia», le grité. «Si quieres algo de mí, trátame directamente». «No quiero lastimar a nadie, Carlos. Solo estoy muy sola. Han pasado 5 años desde que alguien se quedó conmigo durante toda la noche. Los otros guardias siempre se van después de unos días. Pero tú eres diferente. Tú puedes verme realmente». Fue en ese momento cuando la vi por primera vez. Elena estaba parada en la entrada de la oficina del guardia. Era una mujer de unos 45 años, con el cabello negro mojado pegado a su cara. Su ropa estaba completamente empapada y goteaba constantemente sobre el piso. Sus ojos estaban muy abiertos y tenían una expresión de terror permanente, como si aún estuviera viviendo el momento de su muerte. Pero lo más aterrador de Elena no era su apariencia. Era la sensación de desesperación absoluta que emanaba de ella. Podía sentir su soledad, su confusión, su necesidad desesperada de compañía humana. Era como estar cerca de alguien que había estado gritando pidiendo ayuda durante años, sin que nadie la escuchara. «Elena», le dije tratando de sonar calmado, «entiendo que estés sola, pero quedarte aquí no va a ayudarte. Necesitas encontrar la manera de irte». «No puedo irme», respondió ella, y su voz se quebró como si fuera a llorar. «He tratado durante 5 años, pero cada vez que trato de alejarme del edificio, algo me trae de vuelta. Es como si estuviera atada a este lugar para siempre». «¿Qué necesitas para poder irte?». Elena se acercó más a mí. Podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo y oler el agua estancada en su ropa. «Necesito que alguien se quede conmigo», dijo. «Necesito que alguien entienda lo que pasó esa noche. Necesito que alguien no me olvide». En ese momento entendí la terrible verdad. Elena no quería lastimarme, no quería asustarme. Solo quería que alguien supiera su historia, que alguien recordara que ella había existido, que había tenido una vida antes de esa noche horrible en el elevador. Pero también entendí algo más. Elena nunca me dejaría ir. Sin importar a dónde fuera, sin importar cuánto tratara de alejarme, ella me seguiría. Porque yo era la primera persona en 5 años que podía verla y escucharla realmente. «Elena», le dije finalmente, «si me quedo aquí contigo, ¿prometes dejar en paz a mi familia?». Ella asintió lentamente. «Prometo que no los molestaré más. Solo quédate conmigo, Carlos. Solo durante las noches. Durante el día puedes ir a casa con tu familia». Fue la decisión más difícil de mi vida. Sabía que si aceptaba, estaría condenado a pasar el resto de mis noches en ese edificio embrujado, acompañando a un espíritu atormentado. Pero también sabía que si no aceptaba, Elena encontraría la manera de hacer que mi familia pagara el precio. «Está bien, Elena, me quedaré». Eso fue hace 2 años. Desde entonces he trabajado cada noche en la Torre Empresarial San Miguel. Durante el día voy a casa con María y nuestros hijos. Tenemos 2 ahora. Miguel, que nació un mes después de que hice el trato con Elena, y Ana, que nació el año pasado. María sabe que algo cambió en mí después de esa noche, pero nunca le he contado todos los detalles. Solo sabe que encontré una manera de hacer que los sueños extraños se detuvieran y que ahora tengo trabajo estable. Cada noche, Elena y yo pasamos las horas juntos en el edificio vacío. Ella me cuenta historias de su vida antes del accidente. Me habla de su esposo, de sus hijos, de sus sueños y esperanzas. A cambio, yo le hablo de mi familia, de mis planes para el futuro, de las pequeñas cosas que pasan cada día en el mundo real. Elena no es malvada. Es solo una persona que tuvo una muerte terrible y que no puede encontrar la manera de seguir adelante. Pero el precio que pago por mantener a mi familia segura es alto. Nunca duermo bien durante el día porque las imágenes de Elena empapada y desesperada están siempre en mi mente. Mis hijos me preguntan por qué papá siempre se ve tan cansado. María se preocupa porque he perdido mucho peso y tengo canas que no tenía antes. Pero lo peor de todo es saber que este arreglo nunca terminará. Elena me necesita para sentirse menos sola, y yo necesito mantenerla contenta para que no regrese a molestar a mi familia. Es una prisión invisible de la que nunca podré escapar. A veces en las noches más difíciles,
Elena me pregunta si me arrepiento de haber hecho el trato. Y siempre le digo que no, porque la seguridad de mi familia vale cualquier sacrificio. Pero en mi corazón sé la verdad. Estoy atrapado para siempre en este edificio, condenado a pasar mis noches acompañando a un fantasma hasta el día en que me muera. Y cuando ese día llegue, temo que me convertiré en otro espíritu atrapado en la torre empresarial San Miguel, esperando que alguien más venga a hacernos compañía durante las largas y frías noches. Porque en lugares como este la soledad es contagiosa, y una vez que entras nunca realmente te vas. Hay trabajos que te cambian para siempre. No hablo de cambios buenos, de esos que te hacen crecer como persona, o te dan experiencia. Hablo de trabajos que te marcan el alma, que te dejan cicatrices invisibles que nunca sanan. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Herrera. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante 2 años trabajé como recepcionista nocturno en el Hotel Colonial del Centro Histórico. Lo que viví ahí me hizo entender que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer. Todo comenzó en septiembre del año pasado. Acababa de perder mi trabajo en una fábrica y necesitaba dinero urgente. Mi esposa María estaba embarazada de nuestro primer hijo, y los gastos se acumulaban. Cuando vi el anuncio en el periódico buscando recepcionista nocturno, no lo pensé 2 veces. El sueldo era bueno, mejor que otros trabajos nocturnos, y eso debió ser mi primera señal de alarma. El Hotel Colonial era un edificio de más de 100 años construido durante el Porfiriato. Tenía esa arquitectura antigua que impresiona de día, pero que se vuelve siniestra cuando cae la noche. 4 pisos de habitaciones, pasillos largos con alfombras rojas desgastadas y una recepción amplia con un mostrador de madera oscura que había visto mejores tiempos. Don Aurelio, el gerente, era un hombre mayor de unos 60 años, delgado y siempre bien vestido. Cuando me entrevistó, me explicó que el turno nocturno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Mi trabajo consistía en atender a los huéspedes que llegaran tarde, resolver cualquier problema que surgiera y hacer las rondas de seguridad cada 2 horas. Simple, pensé en ese momento. Mi primera noche fue tranquila. El hotel tenía pocos huéspedes, quizás unas 20 habitaciones ocupadas de las 60 que tenía en total. Pasé la mayor parte del tiempo leyendo y viendo televisión en una pequeña televisión detrás del mostrador. Hacia las 3 de la mañana hice mi primera ronda, subiendo piso por piso, revisando que todo estuviera en orden. Los pasillos estaban silenciosos. Solo se escuchaban los sonidos normales de un hotel viejo, crujidos de la madera, el zumbido del aire acondicionado, algún que otro ruido de tuberías. La segunda noche fue igual de tranquila, pero durante mi ronda de las 5 de la mañana, cuando estaba en el tercer piso, escuché algo extraño. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el pasillo del 4º piso, justo encima de donde yo estaba. Se escuchaba claramente un ruido sordo, como si fuera una maleta grande o un mueble. Subí rápidamente al 4º piso, pero cuando llegué, todo estaba en silencio. Revisé el pasillo completo, toqué en las puertas de las habitaciones ocupadas para asegurarme de que los huéspedes estuvieran bien, pero no obtuve respuesta de ninguna. Pensé que tal vez habían salido temprano o simplemente dormían profundamente. Al día siguiente le pregunté a don Aurelio sobre el ruido. Me miró con una expresión extraña, como si estuviera pensando qué decirme. Finalmente me dijo que el hotel era viejo y que los ruidos eran normales. Los edificios antiguos hablan, Carlos, me dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Te acostumbrarás. Pero no me acostumbré. La tercera noche el ruido se repitió, esta vez más fuerte y más largo. Parecía que alguien arrastraba algo muy pesado desde un extremo del 4º piso hasta el otro. Corrí escaleras arriba, tomando los escalones de 2 en 2, pero otra vez encontré todo en silencio. Esta vez revisé más cuidadosamente. El 4º piso tenía 15 habitaciones, y según el registro solo 3 estaban ocupadas: la 401, la 407 y la 412. Toqué en las 3 puertas, pero nadie respondió. Lo que me extrañó fue que frente a la habitación 409,
que supuestamente estaba vacía, había una pequeña mancha húmeda en la alfombra. No era muy grande, del tamaño de una moneda de 10 pesos, pero estaba ahí. Olía raro, como a metal oxidado y algo más que no pude identificar. Cuando regresé con un trapo para limpiarla, la mancha había desaparecido. La cuarta noche decidí subir al cuarto piso antes de que empezaran los ruidos. Me quedé esperando en el pasillo, sentado en una silla que tomé de la habitación de servicio. A las 3:30 de la mañana comenzó otra vez, pero esta vez pude escuchar de dónde venía exactamente, de la habitación 409. Me acerqué a la puerta con cuidado. El ruido era más claro ahora que estaba cerca. No era solo algo siendo arrastrado, también se escuchaban otros sonidos, como gemidos apagados, respiración pesada, y algo que sonaba como llorar muy bajito. Puse mi oído contra la puerta y se me heló la sangre. Del otro lado se escuchaba claramente una voz de mujer que repetía una y otra vez: «Por favor, no más, por favor, no más». Busqué la llave maestra que don Aurelio me había dado, y con las manos temblando abrí la puerta de la habitación 409. El cuarto estaba completamente vacío y en silencio. No había muebles, no había personas, no había nada. Solo una habitación vacía con las paredes desnudas y el piso de madera sin alfombra. Pero lo que sí había era ese olor otra vez, más fuerte ahora, metálico y dulzón, que me hizo sentir náuseas. Cerré la puerta rápidamente y bajé corriendo a la recepción. El resto de la noche no pude concentrarme en nada. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía sospechosa. Cuando llegó la mañana y el recepcionista del turno diurno, Alberto, llegó a relevarme, le conté lo que había pasado. Alberto era un hombre de mediana edad que llevaba trabajando en el hotel casi 10 años. Cuando terminé de contarle, se quedó callado por un momento y luego me dijo: «Carlos, ¿nadie te contó sobre la habitación 409? Negué con la cabeza. Esa habitación ha estado cerrada desde hace 5 años. Nunca la rentamos. Don Aurelio tiene las llaves guardadas en su oficina. Pero yo la abrí anoche con mi llave maestra», le dije. Alberto me miró con una expresión que no pude descifrar. «Eso es imposible, Carlos. La cerradura de esa habitación fue cambiada hace años. Tu llave maestra no puede abrirla». Saqué mi llave maestra y la observamos juntos. Era una llave normal, sin nada especial. Subimos juntos al cuarto piso y caminamos hacia la habitación 409. Cuando llegamos frente a la puerta, intenté meter mi llave en la cerradura, pero no entraba. La cerradura era completamente diferente a todas las demás del hotel. Era más nueva, de un tipo de seguridad especial. «Entonces, ¿cómo entré anoche?», pregunté. Alberto no me respondió, solo me puso una mano en el hombro y me dijo: «Carlos, creo que necesitas hablar con don Aurelio». Esa tarde, antes de mi quinto turno, fui a buscar a don Aurelio a su oficina. Era un cuarto pequeño detrás de la recepción, lleno de archiveros viejos y papeles amarillentos. Cuando entré, estaba revisando unas facturas con una lupa. Me recibió con esa sonrisa forzada que ya empezaba a conocer. «Carlos, qué bueno que vienes. ¿Cómo te está yendo con el trabajo?». Le conté todo lo que había pasado las noches anteriores. Los ruidos, las voces, la habitación 409 que pude abrir con mi llave maestra pero que según Alberto era imposible. Don Aurelio me escuchó en silencio, sin interrumpirme, pero noté que sus manos temblaban ligeramente mientras yo hablaba. Cuando terminé, se quedó callado por un rato muy largo. Finalmente se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. «Carlos, voy a ser honesto contigo. Debí decírtelo desde el principio, pero necesitaba a alguien para el turno nocturno, y es muy difícil encontrar gente dispuesta a trabajar de noche en este hotel». Se levantó y cerró la puerta de su oficina. «La habitación 409 efectivamente está cerrada. Ha estado cerrada desde hace 5 años por una buena razón. Lo que pasó ahí…». Se detuvo y respiró profundo. «Hubo un accidente. Una mujer se quedó sola en esa habitación y… bueno, las cosas se salieron de control». «¿Qué tipo de accidente?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Era una mujer joven de unos 25 años.
Llegó sola al hotel un jueves por la noche. Parecía asustada, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. Pagó por 3 noches en efectivo y pidió específicamente una habitación en el 4º piso, lejos del ruido de la calle. Le dimos la 409. Don Aurelio se sentó pesadamente en su silla. Durante 2 días todo estuvo normal, pero la tercera noche otros huéspedes empezaron a quejarse de ruidos. Decían que se escuchaban golpes, gritos, como si alguien estuviera, como si estuviera siendo lastimada. Mi estómago se contrajo. ¿Y qué hicieron? El recepcionista nocturno de ese entonces, un muchacho llamado Roberto, subió a revisar. Tocó la puerta pero nadie respondió. Usó su llave maestra para entrar y la encontró. Don Aurelio se quedó callado otra vez. La encontró en muy mal estado. Había señales de lucha por toda la habitación. Los muebles estaban volteados. Había manchas en las paredes y en la alfombra. ¿Pero estaba sola en el cuarto?, pregunté. Eso es lo extraño. Estaba completamente sola. Las ventanas estaban cerradas por dentro. La puerta había estado cerrada con seguro. No había forma de que alguien más hubiera entrado o salido. Los doctores dijeron que se había lastimado ella misma, pero Roberto siempre insistió en que había escuchado 2 voces diferentes viniendo del cuarto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué pasó con Roberto? Renunció esa misma semana. Decía que no podía dormir, que seguía escuchando los gritos. Se fue del pueblo y nunca más supimos de él. Don Aurelio me miró con seriedad. Desde entonces hemos tenido 7 recepcionistas nocturnos. Todos han renunciado después de pocas semanas. Todos reportan lo mismo: ruidos en el 4º piso, voces en la habitación 409. ¿Por qué no me dijeron esto antes?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Porque necesitamos a alguien en el turno nocturno, Carlos. Este hotel es mi vida. Llevo 30 años trabajando aquí. Si cerramos, muchas familias se quedan sin trabajo. Su voz sonaba desesperada. Pensé que tal vez contigo sería diferente, que tal vez los ruidos se habrían detenido. Pero no se habían detenido. Y esa noche, mi 5ª noche, fueron peores que nunca. Llegué a mi turno a las 11 como siempre, pero esta vez con un nudo en el estómago que no se quitaba. Durante las primeras horas todo estuvo tranquilo. Hice mi ronda de la 1 de la mañana sin problemas, pero cuando regresé a la recepción, encontré algo que me heló la sangre. En el mostrador, junto a la computadora donde llevaba el registro de huéspedes, había una llave. Una llave vieja, de bronce, diferente a todas las llaves del hotel. Tenía grabado el número 409. La tomé con manos temblorosas. Estaba fría, más fría de lo normal, y pesaba más de lo que debería pesar una llave común. No había nadie más en la recepción. No había escuchado entrar a nadie. Había estado ahí sentado todo el tiempo. A las 3 de la mañana comenzaron los ruidos otra vez, pero esta vez eran diferentes. Más fuertes, más desesperados. Se escuchaban claramente desde la recepción, como si la habitación 409 estuviera gritando. No eran solo arrastradas y gemidos. Ahora se escuchaban golpes contra las paredes, como puñetazos furiosos, y gritos agudos que me perforaban los oídos. Sabía que tenía que subir. Sabía que tenía que usar esa llave. Era como si algo me estuviera llamando, obligándome a ir. Tomé una linterna y subí lentamente las escaleras. Cada escalón crujía bajo mis pies, y los ruidos del 4º piso se hacían más fuertes conforme me acercaba. Cuando llegué al 4º piso, el pasillo estaba completamente oscuro. Las luces del techo no funcionaban, aunque estoy seguro de que habían funcionado en mis rondas anteriores. Solo tenía la luz de mi linterna para guiarme. Caminé lentamente hacia la habitación 409, y con cada paso los ruidos se intensificaban. Llegué frente a la puerta y los sonidos se detuvieron abruptamente. El silencio era tan completo que podía escuchar mi propia respiración y los latidos de mi corazón. Observé la llave en mi mano. Seguía helada y ahora parecía vibrar ligeramente. La metí en la cerradura. Encajó perfectamente. La giré y escuché el clic del mecanismo abriéndose. Empujé la puerta lentamente.
La habitación ya no estaba vacía como la noche anterior. Estaba llena de muebles viejos, una cama deshecha, ropa tirada por el suelo y manchas oscuras por todas partes. Olía a miedo, a desesperación y a ese aroma metálico que ahora reconocía perfectamente. Pero lo más aterrador era que no estaba sola. En el centro de la habitación, de espaldas a mí, había una figura de mujer. Tenía el cabello negro y largo, estaba vestida con una bata blanca rasgada y manchada. No se movía, solo estaba ahí, de pie en medio del caos de la habitación. «Señora», dije con voz temblorosa, «¿se encuentra bien?». La figura no respondió, pero lentamente comenzó a girarse hacia mí. Cuando finalmente me vio de frente, tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. No era una cara lo que tenía. Era algo retorcido, desfigurado, como si hubiera sido golpeado una y otra vez hasta quedar irreconocible. Los ojos eran dos huecos oscuros que me miraban con una tristeza tan profunda que me partió el corazón. La boca estaba abierta en un grito silencioso, y de ella salía un líquido oscuro que manchaba la bata blanca. «Ayúdame», susurró con una voz que parecía venir de muy lejos. «No puedo salir». Di un paso atrás, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Traté de abrirla, pero no se movía. Estaba atrapado en esa habitación con esa cosa que había sido una mujer. «No quería que pasara», continuó la figura acercándose lentamente hacia mí. Pero él no paraba de lastimarme. «¿Quién?», logré preguntar. «¿Quién la lastimó?». Él me siguió hasta aquí. Pensé que estaría segura en el hotel, pero me encontró. Siempre me encuentra. La figura extendió sus manos hacia mí, y pude ver que tenía las muñecas llenas de marcas rojas. Entró por la ventana, aunque estaba en el cuarto piso. Entró y no paró hasta que no pude gritar más. La habitación comenzó a cambiar a mi alrededor. Los muebles se movían solos. Las manchas en las paredes se extendían como si fueran líquido fresco, y se escuchaban sonidos horribles, golpes, gritos, súplicas. Era como si estuviera reviviendo lo que había pasado en esa habitación 5 años atrás. «Pero ahora tú estás aquí», dijo la figura, y por primera vez su voz sonó diferente, más oscura, más amenazante. «Ahora puedes tomar mi lugar». «¿Qué quiere decir?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Cada recepcionista nocturno que viene aquí se vuelve parte del hotel. Roberto fue el primero después de mí. Él también está aquí ahora, en alguna parte. Y todos los que vinieron después. El hotel los necesita, Carlos. Los necesita para alimentarse del dolor, del miedo. Entendí entonces por qué todos los recepcionistas anteriores habían renunciado tan rápido. Los que habían sido lo suficientemente afortunados para escapar antes de quedar atrapados para siempre. «Don Aurelio lo sabe», continuó. «Él ha estado trayendo gente nueva cada vez que alguien se va o se queda. Es parte del hotel ahora, parte de lo que mantiene este lugar funcionando». Traté de moverme hacia la ventana, pero mis piernas no me respondían. Era como si el suelo me estuviera absorbiendo, manteniéndome en mi lugar. «Yo no quiero estar aquí», le dije. «Tengo una esposa, un bebé en camino, ellos me necesitan». La figura de la mujer se detuvo por un momento, y en sus ojos huecos vi algo parecido a la compasión. Yo también tenía planes. Tenía una vida antes de que él me la quitara. Pero ahora lo único que puedo hacer es esperar a que alguien más tome mi lugar para poder descansar. «Tiene que haber otra forma», supliqué. «La hay», dijo una voz diferente detrás de mí. Me giré y vi a un hombre joven, de unos 25 años, vestido con el uniforme del hotel. Tenía la piel pálida y los ojos vidriosos, pero por lo demás parecía normal. «Tú debes ser Roberto», dije. Asintió. «He estado atrapado aquí desde hace 5 años, pero he estado observando, aprendiendo. El hotel necesita almas, es cierto, pero hay una forma de romper el ciclo». «¿Cómo?». «Don Aurelio es la clave. Él hizo un trato hace mucho tiempo, cuando el hotel estaba a punto de cerrar. Cambió su alma por la prosperidad del negocio, pero el hotel quiere más. Siempre quiere más». Roberto se acercó a mí. «Si confrontas a don Aurelio, si lo obligas a admitir lo que hizo, el trato se puede romper.
pero tienes que hacerlo antes del amanecer, o te quedarás aquí para siempre como nosotros. Miré mi reloj. Eran las 5:30 de la mañana, tenía 1 hora y media. ¿Y si lo logro, ustedes serán liberados? Roberto negó con la cabeza tristemente. Nosotros ya llevamos mucho tiempo aquí. Somos parte del hotel ahora, pero tú todavía puedes salvarte y puedes evitar que más gente corra nuestra suerte. La figura de la mujer me tomó de la mano. Su contacto era helado, pero sorprendentemente gentil. Ve, Carlos, haz lo que nosotros no pudimos hacer. Termina con esto. De repente la puerta se abrió sola. El pasillo estaba iluminado otra vez como si nada hubiera pasado. Corrí hacia las escaleras sin mirar atrás, bajando los 4 pisos de 2 en 2 hasta llegar a la recepción. Don Aurelio estaba ahí, sentado en una de las sillas del lobby como si me hubiera estado esperando. Ya no sonreía. Su rostro mostraba una expresión cansada, derrotada. «Ya te dijeron, ¿verdad?», dijo sin levantar la vista. «Sí», respondí tratando de controlar mi respiración. «Me dijeron todo». «¿Entonces sabes lo que tienes que hacer?», asentí. «Usted tiene que cancelar el trato. Tiene que liberar el hotel de lo que sea que lo controle». Don Aurelio finalmente me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Carlos, este hotel era todo lo que tenía. Cuando mi esposa se enfermó, necesitaba dinero para los tratamientos. Cuando ella se fue, el hotel era lo único que me quedaba de ella. No podía dejarlo morir. Pero valía la pena todo esto. Todas esas personas atrapadas, todo ese sufrimiento». «No», admitió. «No valía la pena. He vivido 30 años con esta culpa, viendo cómo el hotel se alimenta del dolor de otros. Pero ya no puedo más». Se levantó lentamente y caminó hacia la recepción. Abrió un cajón y sacó un papel viejo amarillento, cubierto de símbolos extraños y manchas oscuras. «Este es el contrato», dijo. «Lo firmé con mi propia sangre hace 3 décadas. Si lo quemo antes del amanecer, el trato se romperá. ¿Y qué pasará con usted?». Don Aurelio sonrió por primera vez de forma genuina. «Finalmente podré reunirme con mi esposa». Tomó un encendedor y acercó la llama al papel. El contrato se encendió inmediatamente, pero las llamas no eran naranjas como deberían ser. Eran de un color azul profundo, casi negro, y no daban calor. En cuanto el papel empezó a quemarse, todo el hotel comenzó a temblar. Los vidrios de las ventanas vibraban, las luces parpadeaban, y se escuchaban gemidos que venían de todas partes. Don Aurelio mantuvo el papel ardiendo hasta que se consumió completamente, convirtiéndose en cenizas que desaparecieron en el aire. Cuando las llamas se apagaron, don Aurelio se desplomó en el suelo. Se veía más viejo, como si hubiera envejecido 20 años en unos segundos, pero sonreía. «Ya está hecho», susurró. «Ya pueden descansar». Miré el reloj. Eran las 6:55 de la mañana, 5 minutos antes del amanecer. Pero mi alivio duró poco. Alberto nunca llegó esa mañana. Me quedé esperando hasta las 8, pero no apareció. Llamé a su teléfono, pero nadie contestó. Don Aurelio seguía en el suelo, respirando muy lentamente, como si cada aliento le costara un esfuerzo enorme. Finalmente tuve que irme cuando llegó el personal de limpieza. Les expliqué que don Aurelio se había sentido mal y que necesitaba ayuda médica. Lo llevaron al hospital, pero yo sabía que ya no había nada que hacer por él. Esa tarde regresé a mi casa en Guadalajara. María me esperaba preocupada. Le dije que había renunciado, que había encontrado algo mejor. Nos mudamos esa misma semana a otra ciudad. Quería alejarme lo más posible del Hotel Colonial, pero las cosas no terminaron ahí. Una semana después recibí una llamada. Era de la administración del hotel. Me dijeron que don Aurelio había pasado a mejor vida en el hospital y que, según su testamento, me había dejado el hotel a mí. Al parecer había cambiado su testamento el mismo día que llegué a trabajar. «Debe ser un error», les dije. «Yo solo trabajé ahí 5 noches». «No hay error, señor Mendoza. Usted es ahora el propietario legal del Hotel Colonial. Los papeles están en orden». Colgué el teléfono con las manos temblorosas. María me preguntó qué pasaba, pero no pude decírselo. «¿Cómo le explicas a tu esposa que heredaste un hotel embrujado de un hombre que hizo un pacto con fuerzas sobrenaturales?»
Al principio pensé que simplemente podría vender el hotel o cerrarlo para siempre, pero cuando fui con un abogado, descubrí que había una cláusula especial en la herencia. No podía vender el hotel ni cerrarlo hasta que hubiera operado por lo menos un año bajo mi administración. Si no cumplía con esta condición, la propiedad revertía a una organización misteriosa que, según el abogado, llevaba décadas desaparecida. No tuve más opción que regresar. Contraté nuevo personal, incluyendo un recepcionista nocturno llamado Jaime, un muchacho de 22 años que necesitaba el trabajo desesperadamente. Le aseguré que era un trabajo fácil, que solo tenía que quedarse despierto y atender a los huéspedes. No le dije nada sobre la habitación 409. La primera semana todo estuvo tranquilo. Jaime reportaba noches normales, sin problemas. Empecé a pensar que tal vez quemar el contrato realmente había funcionado, que el hotel estaba libre de sus demonios. Pero la segunda semana Jaime me llamó a las 3 de la mañana, con la voz quebrada por el miedo. «Señor Mendoza, hay ruidos en el cuarto piso, sonidos muy raros como si alguien estuviera arrastrando algo pesado». Sentí que mi mundo se derrumbaba. «Jaime, quédate en la recepción, no subas al cuarto piso por ningún motivo». «Pero señor, creo que alguien necesita ayuda. Se escuchan gemidos como si alguien estuviera lastimado». «Jaime, escúchame bien, no subas, voy para allá». Pero cuando llegué al hotel, Jaime ya no estaba en la recepción. Subí corriendo al cuarto piso y lo encontré parado frente a la habitación 409, con una llave vieja en la mano. La misma llave que yo había encontrado 5 noches atrás. «Jaime, aléjate de ahí», le grité. Me miró con ojos vidriosos como si no me reconociera. «Tengo que ayudarla, señor Mendoza, ella me está pidiendo ayuda». «No hay nadie ahí, Jaime, ven conmigo, vámonos de aquí». Pero ya era muy tarde. Jaime metió la llave en la cerradura y abrió la puerta. Del interior de la habitación salió una luz extraña, azulada, que lo envolvió completamente. Cuando la luz desapareció, Jaime también había desaparecido. Entré a la habitación 409, pero estaba vacía otra vez. Completamente vacía, excepto por el olor metálico que conocía muy bien. En el suelo había una nota escrita con letra temblorosa. «Gracias por traer a alguien nuevo. El hotel necesita alimentarse. Tu trabajo como administrador apenas comienza». Entendí entonces la horrible verdad. Quemar el contrato no había liberado el hotel. Solo había transferido la responsabilidad de don Aurelio a mí. Ahora yo era el que tenía que traer gente nueva para alimentar a lo que fuera que vivía en esas paredes. Y lo peor de todo es que no podía resistirme. Era como si algo dentro de mi cabeza me obligara a hacerlo. Cada vez que alguien renunciaba o desaparecía, yo automáticamente buscaba un reemplazo. No era mi decisión consciente, pero no podía evitarlo. En los últimos 8 meses han pasado 12 recepcionistas nocturnos por el Hotel Colonial. Todos jóvenes, todos desesperados por trabajo, todos desaparecidos después de unas pocas semanas. María ya no me habla. Se fue de la casa cuando el bebé nació porque dice que ya no soy el mismo hombre con el que se casó. Tiene razón. Algo dentro de mí ha cambiado. Algo oscuro ha crecido en mi alma. Ahora paso las noches en el hotel, no porque tenga que trabajar ahí, sino porque ya no puedo alejarme. Es como si las paredes me llamaran, como si el hotel me necesitara cerca. A veces subo a la habitación 409 y hablo con ellos. Con la mujer, con Roberto, con Jaime y todos los demás que han quedado atrapados aquí. Me cuentan sus historias, sus sueños truncados, sus familias que nunca los volvieron a ver. Y yo les prometo que voy a encontrar la forma de liberarlos, aunque sé que es mentira. No hay forma de romper esta maldición. El hotel siempre gana. Siempre encuentra la manera de conseguir lo que necesita. Anoche contraté a un nuevo recepcionista nocturno. Se llama Miguel. Tiene 19 años y estudia en la universidad. Necesita el dinero para pagar sus estudios. Le dije que el trabajo era fácil, que solo tenía que quedarse despierto y atender a los huéspedes. No le dije nada sobre la habitación 409. Esta noche es su primera noche. Ya son las 11:30 y acaba de llegar. Lo veo desde la ventana de mi oficina, sentado en la recepción, leyendo un libro para la escuela. En unas horas empezarán los ruidos, y yo estaré aquí, observando, esperando,
sabiendo que no puedo hacer nada para detener lo que va a pasar, porque ahora soy parte del hotel, parte de su hambre infinita. El Hotel Colonial nunca cierra. Siempre está buscando huéspedes nuevos y empleados nuevos, porque algunos de nosotros nunca nos vamos. Algunos de nosotros nos quedamos para siempre,